Hola, en este vídeo voy a hacer un pequeño resumen de todo el tema 5 dedicado a la dinámica de la rotación. El motivo por el que hago este vídeo resumen es que en el tema 5 hay una gran cantidad de conceptos nuevos y que son de una gran importancia. Ahí tenéis una lista de esos conceptos y a todos ellos les he dedicado ya uno o más vídeos para explicarlos en detalle. Vamos ahora a ver todo esto de forma esquemática. Empezamos con el concepto de sólido rígido. Recordad que en los temas anteriores de cinemática y dinámica considerábamos a los objetos como puntos sin dimensiones. Pero los objetos no son así realmente, no son puntos, están constituidos por muchas partículas y a diferencia del punto sin dimensiones pueden rotar, los cuerpos sólidos pueden rotar. Para poder tratar con objetos lo más reales posibles, introducimos el concepto de sólido rígido. Un sólido rígido es una idealización de un sólido real. Es un conjunto de partículas con distancias fijas entre ellas que no puede deformarse y que puede rotar alrededor de un eje. De manera que muchos objetos reales, pues un martillo, una piedra o un bolígrafo, pueden identificarse con el sólido rígido. El centro de masa de un sólido rígido es un punto de gran importancia, pues es el punto geométrico que dinámicamente se comporta como si en él estuviera aplicada la resultante de las fuerzas externas al sistema. Os lo explico con un ejemplo y será más fácil. Si hacemos un tiro parabólico con un martillo, este irá rotando a lo largo de la trayectoria. Sin embargo, a pesar de esa rotación, el centro de masas del martillo seguirá la parábola que nos dicen las ecuaciones del tiro parabólico. Es como si toda la masa del martillo se encontrara en el centro de masas. Es decir, el centro de masas se comporta como un punto sin dimensiones. Entonces os preguntaréis para qué introducimos el concepto de sólido rígido si tratándolo como un punto podemos estudiar su movimiento de traslación. Pues muy fácil, para poder estudiar el movimiento de rotación. El concepto de sólido rígido nos va a permitir estudiar el concepto de rotación. Bueno, para calcular la posición del centro de masas tenemos un par de expresiones, una para sistemas de partículas y la otra para sistemas continuos. Ya hablé de ello en el vídeo del apartado 5.2 y en los problemas finales veremos cómo se aplican. En ese mismo vídeo del apartado 5.2 nos preguntábamos si depende la rotación de un objeto de cómo se distribuye la masa en el objeto. Y la respuesta es sí, es decir, la rotación de un objeto va a depender de la forma del objeto y del eje de giro. Para tratar de cuantificar cómo se comporta un cuerpo ante la rotación, se introduce el concepto de momento de inercia. El momento de inercia es una medida de la resistencia de un cuerpo a modificar su movimiento de rotación respecto de un eje. Es decir, el momento de inercia depende de la masa de un objeto, de cómo se distribuye la masa del objeto, es decir, de su forma, y de la posición y orientación del eje de giro. Para calcular momento de inercia tenemos varias expresiones, principalmente las dos primeras que tenéis ahí, una para sistemas de partículas y la otra para sistemas continuos. Luego hay dos expresiones más, el teorema de los ejes paralelos y el teorema de los ejes perpendiculares, que nos permiten calcular momentos de inercia en algunas situaciones particulares. ¿Vale? Esas fórmulas las expliqué y puse hasta 6 ejemplos de cómo se aplican en 6 problemas distintos en el vídeo del apartado 5.7 dedicado al cálculo de momentos de inercia. Muchas veces no hay que calcular los momentos de inercia, salvo que me lo piden expresamente. En muchos problemas el momento de inercia viene dado o puedo mirarlo en unas tablas. Para cuerpos geométricos sencillos, el momento de inercia está escrito ya, está calculado y podemos utilizarlo bien si nos da el problema o a partir de cualquier tabla como la que tenéis en pantalla y que ha salido ya en algún que otro vídeo. En el vídeo del apartado 5.3 vimos que una misma fuerza aplicada en distintos puntos produce efectos diferentes. Es decir, a la hora de hacer rotar un cuerpo, por ejemplo, esa puerta que tenéis dibujada a la izquierda, no solo nos interesa saber la fuerza que aplicamos, sino también a qué distancia del eje de giro la vamos a aplicar. El concepto que resume todo esto es el de momento de una fuerza o torque. ¿Vale? El momento de una fuerza es el producto vectorial de R por F, donde R es el vector posición que va desde el eje de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza, y F obviamente es la fuerza.
Ese momento de una fuerza, al ser un producto vectorial, se calcula mediante el determinante que tenéis justo debajo, ¿vale? Donde la primera fila del determinante son los vectores i, j y k, vectores unitarios. La segunda fila es el vector posición, Rx, Ry, Rz, y la tercera fila es el vector fuerza, Fx, Fy y Fz. Con la expresión que tenéis bajo a la izquierda podéis calcular el módulo del vector momento de una fuerza, R por F por el seno del ángulo que forman esos dos vectores. En el apartado 5.3 tenéis un vídeo con varios ejemplos de cómo se aplican esas expresiones a problemas concretos. Vamos a hacernos ahora una pregunta fundamental. ¿Cómo se relacionan las fuerzas con la aceleración angular? Para responder a esta pregunta, lo que hacemos es transformar la segunda ley de Newton en la llamada segunda ley de Newton para la rotación. Para ello vamos a sustituir la fuerza por el momento de una fuerza. ¿Por qué lo hacemos? Porque hemos visto que no solo necesitamos saber el valor de la fuerza para saber su efecto, sino que además necesitamos saber en qué punto se aplica. Y hemos visto que el momento de una fuerza incluye ambos conceptos, ¿vale? Entonces sustituimos fuerza por momento de una fuerza. De la misma forma cambiamos la masa por el momento de inercia. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque no solamente necesitamos saber la masa del objeto, sino también cómo se distribuye esa masa y cómo se distribuye con respecto al eje de giro. Y por último cambiamos la aceleración lineal por la aceleración angular. ¿Vale? Todo eso da lugar a la segunda ley de Newton para la rotación, que es algo fundamental y que se explica en detalle en el vídeo del apartado 5.4. Todo esto que os he contado está ahí explicado pasito a pasito y todo muy claro. Y luego tenéis hasta 3 vídeos más donde se aplica esta expresión a casos concretos. Si no los habéis visto, os recomiendo que lo hagáis porque es importantísimo dominar este tipo de cálculos. En los ejemplos, y en general en buen número de problemas de dinámica de la rotación, aplicaremos esas 3 expresiones que tenéis en pantalla. La primera es la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. La segunda es la segunda ley de Newton para la rotación, que acabamos de ver. Momento de una fuerza es igual a momento de inercia por aceleración angular. Y la tercera es la relación entre la aceleración lineal y la aceleración angular. La aceleración es igual al radio por la aceleración angular, siempre que haya ausencia de deslizamiento. Pasamos ahora a los aspectos energéticos. Sabemos que cuando un cuerpo se traslada, se mueve con una determinada velocidad, tiene una energía cinética, y que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Cuando un cuerpo gira también tendrá una energía cinética, efectivamente, tiene una energía cinética de rotación. Y esa energía cinética de rotación es igual a un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Si el cuerpo tiene los dos movimientos, es decir, se traslada y rota, su energía cinética será la suma de esas dos energías cinéticas, la energía cinética de traslación, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más la energía cinética de rotación. ¿Vale? Todo esto lo vimos en el vídeo del apartado 5.5 dedicado a los aspectos energéticos de la rotación. Y además vimos que cuando no hay deslizamiento, no se disipa energía en forma de rozamiento cinético, de manera que la energía mecánica se conserva. Debemos recordar también que en un movimiento circular, siempre que no haya deslizamiento, se cumplen las 3 expresiones que tenéis ahí, que lo que hacen es relacionar las magnitudes lineales con las magnitudes angulares. Es decir, la distancia recorrida es igual al radio por el ángulo, la velocidad lineal es igual al radio por la velocidad angular y la aceleración lineal es igual al radio por la aceleración angular. Y por último vamos con el concepto de momento angular. Para una partícula el momento angular viene dado por la expresión que tenéis en pantalla. Es el producto vectorial del vector r por el vector p. El vector r, vector posición, por el vector p, que es el vector cantidad de movimiento o momento lineal, m por v, ¿vale? Como es un producto vectorial, su resultado vendrá dado por el determinante que tenéis bajo, ¿vale? Para el caso de un sistema de partículas, el momento angular total del sistema de partículas es la suma de los momentos angulares de cada una de las partículas, y eso viene dado por la fórmula con el sumatorio que tenéis en pantalla. En el caso especial de que nos pidan calcular el momento de inercia de un sistema de partículas que gira alrededor de un eje de simetría del sistema, ese momento angular será igual al momento de inercia por la velocidad angular. Para un sólido rígido, siempre que gire alrededor de un eje de simetría, su momento angular será igual al momento de inercia de ese sólido multiplicado por su velocidad angular.
Todo esto lo vimos en el apartado 5.6 dedicado al momento angular. Y ahí vimos también una cosa muy importante, que es la conservación del momento angular. Cuando el momento de las fuerzas externas respecto a un punto es cero, el momento angular respecto a ese punto será constante. M es igual a la derivada de L con respecto al tiempo. Si M es cero, eso significa que esa derivada de L con respecto al tiempo es cero. Por lo tanto, L no varía con respecto al tiempo. L es constante. ¿Vale? Y en 3 vídeos desarrollé 3 ejemplos donde aplicábamos esa conservación del momento angular a casos muy sencillos. Pues bueno, esto es todo. Espero que este resumen os haya sido de utilidad. Lo que he tratado es un poco de ver todo el tema, muy resumido, pero todo esto que he dicho aquí de forma muy rápida está muy bien explicado cada cosa en un vídeo, ¿vale? Pues nada, a partir de ahora lo que haré será resolver problemas concretos y un poquito más difíciles que los que hemos visto hasta aquí sobre todo lo relacionado con la dinámica de la rotación. Un saludo y hasta pronto.